Pregunta del día. Un paciente de 10 años es llevado a consulta por sus padres. En la revisión extraoral se observan signos de micronactia, retronactia severa y un mentón pequeño y retraído. El diagnóstico presuntivo de cabeza y cuello de este caso es síndrome de opción A, Pierre-Robin, opción B, Apert, opción C, Cushing, opción D, Treacher-Collins. Deja en la caja de comentarios su diagnóstico presuntivo de cabeza y cuello y ve la respuesta correcta al final del video. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí en un nuevo video para tu canal. En esta ocasión les voy a explicar de una forma fácil y funcional la clasificación de Kennedy, al igual que algunas reglas que se necesitan aprender para entender esta clasificación, que son las reglas de Applegate. Vamos a empezar viendo la clasificación de Kennedy. Empezamos con la clase 1 de Kennedy. Imaginemos que quitamos estos dientes de aquí, al igual que quitamos estos dos dientes de acá. Bien, los desaparecemos y abrimos. Entonces imagina que tenemos esto. Tenemos dos zonas edéntulas bilaterales, es decir, de lado y lado. La clase 1 se caracteriza por eso, por tener dos zonas edéntulas bilaterales, es decir, no vas a tener dientes ni del lado izquierdo ni del lado derecho posteriores, ¿sale? Solo de los dientes posteriores. Continuamos. Ahora bien, la clase 2 se caracteriza por una zona edéntula unilateral de los dientes posteriores, es decir, vamos a observar lo siguiente. Quitamos esos dientes y observamos esto, una zona edéntula unilateral de un solo lado, dientes faltantes de un solo lado. Eso es una clase 2. Ahora bien, vamos con la clase 3. Aquí ya se empieza a poner un poco más difícil. Bueno, la verdad no, pero tiene un grado más de dificultad. La clase 3 va a ser una zona edéntula posterior unilateral de un solo lado, limitada por un pilar anterior y un pilar posterior. Y tú dirás, Mike, ¿qué significa eso? Por Dios. Significa lo siguiente. Imagina que vas a quitar este diente, este diente, este diente y este diente. Los quitamos y abrimos la boca. Entonces lo acomodamos y ahora sí, pon atención. Zona edéntula posterior, o sea, en la parte de atrás, unilateral de un solo lado, limitada por un pilar, un diente pilar anterior y un diente pilar posterior, que es decir, de este lado. Entonces te das cuenta, ahí tenemos un pilar anterior y un pilar posterior. Y tenemos una zona edéntula unilateral, entonces entra en la clasificación clase 3. Ahora bien, ¿cómo vamos? Vamos bien, espero me estés entendiendo esto y que no te hagas bolas. Ahora bien, esta clase 3 tiene otras subclases. La literatura maneja una subclase 5, que digamos que es lo mismo que estamos viendo aquí, pero esta subclase 5 lo que quiere decir es que el pilar anterior, que digamos que es este que está aquí seleccionado, es débil, que no va a tener un buen soporte como tal, entre otras cosas. Y la subclase 6 significa que este pilar que tenemos aquí, obviamente no va a ser exclusivamente este diente, puede ser otro diente, no te claves con este diente que estoy seleccionando, puede ser cualquier otro de esa zona, no solo el canino, va a ser un pilar fuerte, es decir, que tiene buena, vaya, para que no te hagas bolas, buena resistencia, va a soportar las fuerzas de la oclusión, etc. Entonces estas son subclases. Entonces, retomando, clase 3 se divide en subclase 5 y subclase 6. Ahora bien, la clase 4 es esta. Sí, esta se ve chistoso, pero esta es la clase 4. Abrimos boca y se va a ver de esta forma. Te voy a decir qué significa esta clase 4. La clase 4 es una brecha libre anterior de la parte de enfrente, pero en esta sí hay pilares posteriores de ambos lados, menos en ese sector anterior, menos los dientes de enfrente. Están todos los dientes posteriores, pero faltan los dientes de enfrente. Así de fácil es la clase 4. Y para que la recuerdes, para fácil de recordar, ve esta imagen que te estoy mostrando, es como ver un vampirito. Bueno, no, nunca se lo digan eso a un paciente, pero sí, parece un vampirito. Continuamos. También tenemos, según la literatura, que tenemos una clase 5,
la cual significa que solo hay dos pilares posteriores. ¿Cómo se va a ver eso? Te lo voy a mostrar. Ve esto. Imagina que solo tiene estos dos dientes posteriores. Este y este. Esto es una clase 5. La literatura nos dice que para poder colocar una prótesis hay que hacer la extracción de esos dos dientes para poder colocar una prótesis total, lo cual hay una controversia en si se debe realizar esto o colocar una prótesis tomando en cuenta estos dos dientes, pero vaya, te lo dejo de tarea. Tú dime aquí en los comentarios qué crees que se debe hacer en este caso cuando solo tienes tienes la clasificación clase 5, déjamelo aquí saber y continuamos. Ahora veamos este otro caso. La clase 6 es cuando solo tienes dos pilares en el sector anterior, que sería de esta forma. Entonces, de igual forma, para que lo tomes en cuenta, esta sería la clase 6 de Kennedy. Continuamos. Ahora bien, para esta clasificación de Kennedy se debe tomar en cuenta ciertas reglas llamadas las reglas de Applegate. Existen diferentes reglas, te voy a ir mencionando las que existen, ¿va? Número 1, la clasificación debe considerar futuras exodoncias, es decir, antes que todo, antes de nada, debes tomar en cuenta las extracciones que vas a hacer para esta clasificación. No importa que tengas ahí un resto radicular o dos restos radiculares, los debes ya contabilizar como que no van a estar al momento que tú realices la prótesis. Entonces eso significa el número 1. El número 2 es la ausencia de un tercer molar, no entra en la clasificación. Es decir, si está ausente una muela del juicio, un tercer molar, no va a entrar en la clasificación. Sin embargo, la regla 3 nos dice que los terceros molares que van a ser pilares de la prótesis sí van a entrar en esta clasificación. Es decir, si de por sí nuestro paciente no tenía o no tiene terceros molares, obviamente no los vamos a tomar en cuenta, ¿sale? Sin embargo, si tenemos esto, si te das cuenta, tenemos un espacio, una zona edéntula y tenemos de pilar un segundo premolar y podemos tomar de pilar un tercer molar, se tomaría en cuenta para la clasificación, ¿sale? A esto se refiere. Número 4 es que a veces los segundos molares no son reemplazados. Entonces, así de fácil, a veces los segundos molares no son reemplazados. La regla 5 nos dice que las áreas posteriores gobiernan o van a indicarnos la clasificación. ¿A qué se refiere esto? Veamos este caso. Dime qué clasificación creas que sea. Claro, es una clase 2, pero ¿por qué? A esto voy. Las áreas posteriores gobiernan la clasificación. Entonces, ¿cuál es la zona más posterior? La zona más posterior de aquí es el tercer molar que está faltante, ¿me entiendes? Entonces, este molar faltante, que es el más posterior, es el que nos va a indicar qué clasificación va a ser. Entonces, aquí tenemos el espacio edéntulo unilateral de la zona más posterior, que es ese lado, y tenemos más espacios, como te das cuenta, nos falta dientes el primer premolar y canino, y del otro lado nos faltan los dos premolares. Entonces, ¿cómo se dice esto entonces, Mike? A esto nos lleva la regla 6, la que dice que las áreas edéntulas adicionales se les van a llamar modificaciones y se les va a designar un número. Entonces, si aquí tenemos que por la zona más posterior que gobierna en este caso es una clase 2 y tenemos dos espacios, entonces va a ser una clase 2 modificación 1 y 2. Así de fácil, amigo, así de sencillo. Vamos a la última regla que dice que la clase 4, recuerda la del vampirito, no tiene modificación, es decir, si tiene esa zona edéntula anterior con los pilares posteriores de ambos lados, excepto el sector anterior, pues no hay otra, va a ser clase 4 nada más, no tiene modificaciones y ya, así de fácil. Entonces, si es clase 4, es clase 4 y ya. Por último, debes saber que se usan números romanos para el tipo de clase, es decir, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 con números romanos. Y para colocar el número en las modificaciones, por ejemplo, clase 3, modificación 2, se utiliza S2 con números naturales, ¿sale?
Ahora bien, que ya tienes las bases de cómo funciona esta clasificación siguiendo estas reglas, te recomiendo que hagas ciertos ejercicios en tu casa, quitando dientes, poniendo dientes, para que si vayas tú practicando y se te haga más fácil esta clasificación. Cualquier duda o comentario puedes dejarlo en la caja de comentarios, te estaré yo respondiendo en cuanto yo pueda. Y sin más, me despido, espero te haya servido este video y hayas entendido de una forma fácil y funcional. Sin más, nos vemos, chao.